Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Muy buenos días. No sé si a ti te ha pasado que cuando estás en un grupo de personas, que estás reunido por mucho tiempo, te da la impresión que tú eres como ese grupo de personas. Déjame lo explico con algún ejemplo. Recuerdo en una ocasión que yo estaba en un grupo de jóvenes y habíamos estado trabajando durante mucho tiempo en algunas dinámicas, actividades, y llegó el día del retiro. Y cuando estábamos en el día del retiro, había una dinámica de estar corriendo. Y recuerdo que yo corrí y me agité mucho y volteé y le digo bueno, más bien terminó la dinámica y yo estaba muy agitado. Llego a la cocina y le digo a los que estaban sirviendo en la cocina: yo ya no tengo condición. Y efectivamente lo sé, yo no tengo condición física, no tengo muy buena condición física. Pero en aquel entonces no estaba como ahorita, pero la respuesta que me dio el cocinero fue muy, muy gráfica. Me dijo: «No, padre, lo que usted no tiene es la edad que ellos tienen». Y es que efectivamente ellos, pues claro que tenían como la mitad de los años que ahorita yo tengo. Entonces, me quedé pensando mucho en eso, que cuando tú estás con un grupo de personas, corres el riesgo de creer que eres como ellos, cuando en realidad, pues no siempre es así. Hoy en el Evangelio puedo distinguir que los discípulos sí lograban profundizar más el estar con Jesús. A pesar de que ellos estaban en medio de la multitud y que escuchaban las mismas parábolas, los discípulos sí lograban hacer una distinción y profundizar más con Jesús. La pregunta es: ¿nosotros el día de hoy logramos distinguirnos de los demás para profundizar más con Jesús? ¿O nos estamos perdiendo entre el montón? Sin más preámbulo, vayamos al Evangelio y escuchémoslo con atención, porque nuevamente, como palabra de Dios, siempre va a tener mucho que decirnos. Dice así: en aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Es una parábola muy profunda, pero quiero que primero nos concentremos en esta idea. Jesús despide a la multitud, se va a su casa, entra y los discípulos entran con él. Se acercan a Jesús. Fíjate toda la proximidad que nos va narrando el Evangelio que los discípulos tienen con Jesús. Jesús despide a la multitud, Jesús entra a la casa, los discípulos entran a la casa y además se acercan a Jesús. Estando cerca de Jesús, todavía le preguntan qué quiso decir con la parábola que les dijo a la multitud. Definitivamente los discípulos no eran como la multitud. Ellos ya estaban más cerca del Señor y ya tenían más confianza de preguntar qué es lo que Él estaba diciendo y que quizás la multitud no entendía. ¿Recuerdas cuando se acercan aquellos discípulos y Jesús voltea y les dice, ¿qué buscan? Y aquellos le dicen, ¿dónde vives? Pues aquí los discípulos ya sabían dónde vivían, ya sabían dónde entrar con Jesús y también ya sabían cómo preguntarle a Jesús. Ya vemos todo un acercamiento que los discípulos hacen, no se quedan con la duda y no se quedan como espectadores. Hay 3 clases de personas en este mundo, algunos dicen. Los que cuando ven una procesión, simplemente se quedan mirando y no saben qué está pasando. Ven gente caminando, gente que se acerca, pero no saben qué está pasando. El segundo grupo de personas son los que están ahí y sí saben que es la procesión del pueblo. Sí saben cuál es el motivo de esa procesión. Están muy bien informados. Y el tercer tipo de personas son los que van en la procesión, los que hacen que las cosas sucedan, los protagonistas de la historia. Nosotros pudiéramos preguntarnos, tú y yo, ¿de qué grupo estamos? No sabemos qué está pasando en este mundo, no sabemos qué es lo que está pasando por nuestra vida. O quizás sí lo sabemos, pero somos más como la víctima de las circunstancias. O somos los que tomamos el toro por los cuernos y hacemos que las cosas sucedan. Somos los protagonistas de nuestra propia historia. Aquí los discípulos podemos nosotros ver tres grupos. Un grupo, la multitud que quizás no entendió y vino y se fue. El siguiente grupo, los discípulos que se acercan y preguntan, se quieren informar. Y el tercer grupo, Jesús, que es el que hace que las cosas sucedan. Ahora, en esta parábola que Jesús dice, habla muy claro sobre 2 grupos de personas, pudiéramos decir, los buenos y los malos. Y esto lo encontramos en todos lados. Hace poco yo estaba hablando con un amigo mío franciscano, muy amigo mío, y platicando por teléfono decíamos, nunca nos hubiéramos imaginado vivir una época en donde la iglesia se está como que dividiendo entre buenos y malos, y los buenos creen que son, unos creen que son los buenos y los otros creen que también ellos son los buenos y que los otros son los malos, y así están. Esa división siempre ha existido. No debería yo de escandalizarme o de asombrarme si desde el principio de la iglesia se han visto todos esos grupos llenos de herejía que han terminado separándose del cuerpo místico de Cristo. Lo que sí debería de sorprenderme es el poder yo preguntarme, ¿en qué grupo estoy? Sí, aparentemente voy a decir, pues yo soy de los buenos y el otro es malo. Pero eso me recuerda una frase de la Madre Teresa de Calcuta que ella decía, no le tengo miedo a los que hacen el mal. Ellos van a ser juzgados por Dios en su tiempo, son malos, ya lo sabemos. A lo que sí le tengo miedo, decía ella,
es a los buenos que no hacen el bien, porque entonces no son buenos. Y déjame le agrego algo, son buenos para nada. Aquí no se trata de mi opinión, aquí no se trata de qué pienso yo, quién es el bueno y quién es el malo. Aquí se trata de que yo me vea en el espejo de la justicia, en el espejo de Jesús y poder evaluarme y poder decir, soy bueno, mis acciones son buenas. O no vaya a ser yo más como la cizaña, que estoy dividiendo, que estoy causando escándalo, que estoy separando. Sería bueno preguntarle a Jesús y decirle, Señor, ¿mis acciones se parecen a tus acciones? ¿Mi testimonio es motivo de unidad, así como tú pides que todos seamos uno? ¿Mi vida es una vida que se desgasta en el amor y en el servicio a los demás? ¿O más bien demando atención en lugar de ser yo el que sirva a los demás? Porque de que haya buenos y haya malos, eso siempre. De que haya gente que no sabe lo que está pasando, gente que está muy bien informada y que haya gente que hace que las cosas suceden. Eso también siempre ha habido ese tipo de grupos. Aquí lo interesante es, ¿en dónde estoy yo? De los buenos, de los malos. Los que hacen cosas buenas. ¿O soy solamente de los que no saben qué está pasando? ¿Los que están muy informados o los que en realidad están haciendo que las cosas sucedan? Creo que aunque Jesús dice que va a haber un momento en donde será el final de los tiempos, creo que sería muy oportuno que no esperemos hasta ese momento para realmente darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón, si trigo o cizaña, y poder realmente quitar o limpiar o dar frutos dignos de una conversión. Porque al final, o yo estoy con Jesús haciendo el bien, o todo lo demás sería estar afuera. Los que creen que son buenos y no hacen nada, pues son buenos para nada. O los que definitivamente hacen el mal y saben que están haciendo el mal. ¿Y tú? ¿De qué grupo estás? ¿En qué grupo estamos? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la justicia, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos ama con misericordia, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había dos amigos que habían estudiado juntos en la secundaria, cuando eran muy jóvenes, en el middle school. Y después de ahí agarraron caminos diferentes. Uno, sus papás se fueron a vivir a la ciudad y el otro, sus papás se fueron a vivir al campo. Y se separaron completamente, pero de vez en cuando, como habían sido muy estrechamente amigos, compartían alguna carta, alguna llamada telefónica, algún mensaje y querían volver a verse. Pero el que estaba en la ciudad siempre estaba ocupado y nunca tenía tiempo para ir al campo. Así que el del campo tomó la decisión de ir a visitar a su amigo de la ciudad. Y estaban caminando en una gran ciudad, imaginemos en la ciudad de New York o en la Ciudad de México. Estaban caminando en esas grandes ciudades. Y ahí caminando, el amigo que vivía en el campo dice, oh, detente, escucha, qué bonito canta ese pájaro. Y el otro se le queda viendo y le dice, aquí estás en la ciudad. Si quieres escuchar pájaros, te tienes que ir al bosque. Aquí no hay pájaros. Sigue caminando. Y aquel se sorprendió y siguió caminando, cuando en eso sacó una moneda de su bolsa y, dejando avanzar un poco a su amigo, la tiró en sus espaldas. Cayó la moneda al suelo, y su compañero volteó hacia atrás y dijo, ¿oíste? Se cayó algo. Me parece que fue una moneda. Y aquel se le queda viendo y le dice, no. Tus oídos están afinados solamente para escuchar el dinero, pero ya perdieron la entonación de poder escuchar la belleza de la naturaleza.
de poder apreciar el sonido de los pájaros, de poder apreciar las flores, de poder apreciar los colores del cielo, de poder admirar que ninguna nube es igual una a otra. Tus oídos solamente están buscando el dinero. El día de hoy nosotros pudiéramos hacernos también esta pregunta. ¿Nuestro corazón a qué se ha afinado? ¿A buscar hacer el bien? ¿O solamente a contemplarlo? ¿O solamente a las cosas materiales? ¿O solamente a justificarnos? Creo que el evangelio de hoy es muy fuerte y espero que yo pueda darme cuenta en dónde estoy antes de que llegue el final del tiempo, porque de que va a haber un final, lo hay. Ojalá antes podamos descubrir y poder enderezar nuestro camino dando frutos de vida eterna. Que tengas un excelente día.